Micaela, qué gusto tenerte con nosotros en este pequeño espacio que, que estamos tratando de impulsar desde nuestro estudio para hablar de cosas que nos interesan y temas que, digamos, nos involucran a todos, ¿no? Me encantaría que cuentes primero un poquito tu formación y algo sobre la organización con la cual colaborás. Bueno, muchísimas gracias Aníbal, primero por la invitación, por prestarnos este espacio para poder contar un poco lo que hacemos desde Sustentabilidad Sin Fronteras. Particularmente, yo soy abogada, eh, estoy transitando el proceso de tesis de una maestría en gestión ambiental. Qué bueno. Me recibí de abogada en la Universidad de Buenos Aires y la maestría la estuve cursando en la Universidad de San Martín. Y durante muchos años, más o menos tengo unos 10 años de experiencia en lo que es asesoramiento legal ambiental para sector público y sector privado. Ujú. Y hace unos 5 años que formo parte de Sustentabilidad Sin Fronteras. Ah, cinco Comencé años ya. desde los inicios como voluntaria. Ajá. Sí, 5 años ya es un montón. La organización tiene 6, más o menos. 5 y medio, 6. Así que prácticamente estoy desde los comienzos. Empecé trabajando como voluntaria, de a poquito me fui interiorizando en los proyectos y la verdad que es un espacio donde siempre me gusta resaltar que trabajamos en equipo, somos un grupo de personas eh, unidas para hacerle frente al cambio climático, ese es como nuestro lema, donde trabajamos de algo que nos encanta, nos apasiona y nos interesa muchísimo. Entonces se ha generado un espacio de trabajo muy lindo, la verdad, para cualquiera que quiera participar también de este espacio. Siempre estamos abiertos a cualquier persona que tenga ganas de participar. Y como les decía, yo comencé como voluntaria hasta hace unos 3 años que me empecé a hacer cargo de lo que es la gerencia, digamos, de programas de educación y concientización, y dentro de esa área me encargo de lo que son capacitaciones, seminarios, talleres, organización de eventos, todo siempre orientado a la concientización y al acceso a información ambiental y particularmente dentro de las temáticas del cambio climático, ¿no? Eh, Básicamente nosotros creemos que hay una falta de información, sobre todo en español y dentro de nuestra región, de lo que es la información pública ambiental en general. Y en base a eso también nosotros trabajamos en otra área que tiene que ver con el acceso a publicaciones e investigaciones que realizamos no solo de manera particular, sino en forma asociada con otras organizaciones, tanto del país como de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y eso pueden ver el resultado de informes, por ejemplo, tenemos sobre temas bastante variados. Arrancamos haciendo algunos de greenwashing y empresas y cómo se trabaja esto desde el marketing, la publicidad, cómo nos llega a nosotros determinada información de productos, hasta informes sobre leyes marcos de cambio climático en la región de Latinoamérica. Claro. Eh, y Te- también te- hacemos, por ejemplo, informes anuales sobre lo que ocurrió en las COPs. Eso es algo que no es fácil de conseguir en español. Interesante el concepto de greenwashing y cómo lo pueden profundizar, porque hay como, a ver, como una dicotomía sobre eso. Eh, el greenwashing muchas veces se lo entiende como una cuestión de querer hacer sustentabilidad que se vea, pero que realmente no tiene acciones concretas. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? ¿Cómo lo difundís eso? Sí, la verdad que hay una gran vorágine también en cómo informar sobre las políticas o sobre la forma en que se llevan adelante algunas medidas dentro de lo que es el sector privado y las empresas. Generalmente está el greenwashing orientado hacia este lado. Eh, entonces nosotros observamos que hay, por ejemplo, campañas de comunicación donde se comunica de forma
intencionalmente errónea para entender un producto o un servicio como producto o servicio ambientalmente Mm, sustentable, por ejemplo, claro. eh, cuando en realidad no lo es. A veces desde, no sé, pueden ser productos que vienen o que tienen su origen en la deforestación, pero te Ujú. dicen que igualmente es un producto de origen sustentable o reciclable. Eh, entonces, siempre hay que ser cuidadosos también en lo que nosotros consumimos y interiorizarnos un poco más allá de la imagen que recibimos de un producto o un servicio. Tal vez conocer un poco más a la empresa o a la compañía e interiorizarnos. Generalmente eso es, sobre todo, poder informarnos es lo que nos va a dar a nosotros la base para poder hacer estas diferencias. Y vos, y vos que estás hace 5 años en la organización, ¿no? Este, ¿Ves un incremento en las ganas de aprender de la gente, de informarse? ¿Ves un decrecimiento? ¿Ves que es algo constante, que siempre hay que luchar para poder generar conciencia? ¿Cómo lo ves este tema en cuanto a la sociedad? Sí, si tomo desde los comienzos en que me incorporé a lo que sería más el movimiento ambientalista y estar trabajando de esto, que es 5 años más o menos, eh, creo que fue en 2018-2019 cuando mundialmente, de la mano también de lo que fue el movimiento de Fridays for the Future de Greta Thunberg, Ujú. fue como algo que movilizó mucho a la juventud y logró como romper algunas barreras y se volvió global la cuestión ambiental. Si bien algunos, como por ejemplo yo, ya veníamos trabajando hacía muchos años sobre las temáticas ambientales y hay un montón de profesionales que hace decenas de años, hace 20, 30 años que se trabaja la temática ambiental, pero siempre encontramos como un momento de crecimiento, un momento donde se aplana esta vorágine o esta, digamos, como curiosidad también que hay de la gente y estamos como en esa subida y bajada, a mi entender, constante. Entonces tuvimos 2018-2019 esta vorágine de nuevo con la juventud Ujú. y las marchas y la búsqueda y la exigencia de los gobiernos de la implementación del Acuerdo de París. Empezamos a interiorizar el concepto de cambio climático, empezamos a interiorizar el concepto de gases de efecto invernadero, qué Sí. son, empezamos a conocer el dióxido de carbono, como a incorporar esos términos Ujú. más en la vida cotidiana. Eso me parece algo sumamente importante, es algo que se puede hoy comentar en una mesa familiar, tal vez algunos años atrás no era tan Sí. común. Obviamente también lo vemos por una motivación internacional, donde Ujú. hoy en día sabemos que para la mayoría de las cuestiones de producción, importaciones, exportaciones y para los financiamientos internacionales a los estados, políticas climáticas, de sustentabilidad y de desarrollo sostenible. Entonces, no es algo que podamos omitir o negar hoy en día, es parte de la política económica, social, ambiental mundial. Sí, 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 sí. ¿Te parece que vayamos digamos, lo que nos trajo justamente, que vamos a hablar de tratar de implementación por el gobierno nacional, si no me equivoco, de esta transición energética, un plan para cumplirse en el 2030? Yo tengo un archivo que vos me pasaste para compartir, voy a irlo compartiendo. Ahí estamos, bárbaro. Perfecto, Si querés, como ya comenté un poco de lo que hacemos de sustentabilidad, podemos pasar a la placa siguiente. perfecto. Bárbaro. Bueno, acá brevemente para que nos terminen de conocer, Sí. desde Sustentabilidad Sin Fronteras trabajamos en 4 ejes, 4 grandes ejes de trabajo. Uno es el de concientización, que es en el que estoy a cargo yo y que les compartía las tareas que hago.
Otros tienen que ver con la mitigación, ¿sí? Que son acciones específicas para reducir nuestros gases de efecto invernadero, donde tenemos trabajos para medición de huella de carbono, asesoramiento y una calculadora online para el cálculo de huella de carbono personal. Sí. Después tenemos un área de trabajo de adaptación, donde trabajamos las medidas para poder adaptarnos a las consecuencias que genera el cambio climático, ¿sí? Y a Ujú. partir de esto, nosotros desarrollamos planes para acompañar la gestión pública y privada en la toma de Sí. estas medidas y generamos informes y publicaciones. Y por último, tenemos un área de incidencia donde lo que hacemos es organizar de manera conjunta con otras organizaciones, trabajamos de manera articulada también con muchos actores del ambientalismo, organizamos marchas, campañas de comunicación, informes, notas, participamos en varios eventos internacionales. Y parte de este trabajo también es lo que les voy a traer hoy en esta misma presentación, donde vamos a ver una campaña de comunicación que armamos en conjunto con otras organizaciones que se llaman Ahora qué y Eco House, donde hicimos un análisis del plan de transición energética que presentó el gobierno nacional para llevar adelante medidas que eh, reduzcan las emisiones, mejoren nuestra generación de energía, nuestra disponibilidad de energía y a su vez podamos cumplir con los objetivos comprometidos internacionalmente como país para las reducciones al año 2030. Perfecto. Podemos ir a la placa siguiente. Sí. ¿Por qué es importante la transición energética? En la plaquita siguiente vamos a poder responder esta pregunta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel tanto global como a nivel país, el sector energético es el que mayor emisiones de gases de efecto invernadero emite. Mm. Entonces, tenemos que lograr un proceso, ¿sí?, de descarbonización, decimos, esto quiere decir reducción de emisiones, Sí. a través del reemplazo de los combustibles fósiles hacia energías renovables. Esto lo que va a hacer es generar una transformación en el suministro energético, tanto a nivel local, en nuestro país, como a nivel global. Es una meta global de la que varios países están comprometidos, nosotros somos uno de ellos. En la plática siguiente vamos a poder ver algunos gráficos que nos van a demostrar lo que está ocurriendo, que es esto que le decimos. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero que se produjeron, este es un dato del 2018 que es como el global, el más cercanito que encontré, el 76%, ¿sí?, de las emisiones globales de gases de efecto invernadero las produjo el sector energético, como les decía recién. El segundo generador de emisiones, después del sector energético, tanto a nivel global como local, suele ser el de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra. Acá van a ver un gráfico que me parece siempre interesante mostrar porque además trae una información pública ambiental que no todos conocen, que es que nosotros en nuestro país tenemos un inventario de gases, es el que nos dice que de los gases de efecto invernadero que producimos como país, el 51% proviene de la generación de energía y el 39%, en segundo lugar, de la producción de agricultura, ganadería y silvicultura, y de los distintos usos del suelo. O sea, para nosotros son los dos puntos más grandes a trabajar para poder mejorar disminuir nuestra generación de emisiones. En la Acá, plaquita siguiente, por lo que veo, no está con, sí, bueno, lo que pasa es que, claro, las emisiones que generamos en los hogares o generamos con los transportes está metida dentro de lo que es la generación de energía, me parece. Por eso se ve así. Eh, sí, porque también estaría el uso, por ejemplo, de los automóviles, Sí, claro. ¿sí?, de la combustión por los automóviles.
Lo que tenemos dentro de los hogares también es cuánta energía utilizamos, ¿sí? Ujú, Está todo dentro de este sector. Después, claro. distinto también, que aunque acá ocupa un cuarto lugar el de residuos, también es un número Sí, sí, importante sí, dentro sí, de la claro, claro que sí. totalidad. Sí, Sí que sí. es otro gran tema que se está tratando de trabajar. Pero bueno, teniendo en Uy, cuenta que nosotros tenemos el 51% de las emisiones en energía, vamos a ver ahora este plan de transición que está proponiendo el gobierno nacional. Lo que vamos a ver acá son algunos puntos específicos que vamos a utilizar como disparadores. Entonces, un punto que resaltamos las organizaciones es que este plan se llevó adelante y se creó sin tener una opinión o una participación de todos los sectores de la sociedad. Entonces, para nosotros esto no es algo positivo, ¿sí? Ustedes van a ver que esta campaña de comunicación que armamos es algo para que podamos verlo simple y rápido, ujú, algunos puntos buenos y algunos puntos que creemos que hay que mejorar dentro del plan. En la placa siguiente vamos a ver que un punto a trabajar es la participación pública. No hubo participación no solo del sector ambiental o de las organizaciones de la sociedad civil, sino que hubo sectores también privados que no fueron convocados para la generación de este plan. Y ya sabemos, de manera eh, bastante real, que cuando los planes se implementan sin los consensos de la totalidad de sus actores, es muy difícil llegar y implementarlos. Entonces a nosotros nos parece sumamente importante estas políticas que tienen impacto directo en muchísimos sectores, incluyéndonos a nosotros como ciudadanos, tenemos que tener una participación, sobre todo también para generar después seguridades que se solicitan muchísimo para poder aplicar las medidas concretas en este tipo de planes. Ahora bien, si bien para la creación, ¿sí?, del plan no estuvo la sociedad civil participando, sí el plan eh, o sea, plantea la conformación de una mesa intersectorial de transición energética. Entonces nosotros creemos que vamos a poder tener participación más adelante cuando se empiece a implementar este plan. ujú. Pero bueno, también hay cosas que nos generan dudas, como cómo se va a conformar esa mesa, quiénes van a tener realmente una participación en la mesa, cómo se va a integrar el aporte que haga la mesa a las medidas que se quieran implementar. Entonces, a veces sucede que hay espacios de participación pública, eh, pero las decisiones o los acuerdos que se toman entre los participantes de esas mesas no son tenidos en cuenta después para la implementación de una medida. Entonces ahí también vemos una falla que hay que trabajar y ver cómo podemos resolver para que lo que la sociedad manifiesta también se vea reflejado en las políticas que se implementan, ¿no? De alguna forma, estos espacios de participación lo que hacen es demostrar una necesidad de la sociedad. Entonces, esa necesidad tiene que verse también reflejada en las medidas que se vayan a implementar. Eso es lo que también como organizaciones estamos solicitando. Está. Vemos acá algo que el plan establece, después lo vamos a ver más adelante, algunas medidas, ¿sí?, que hay que tomar para poder transicionar, dejar de utilizar tanto los combustibles fósiles y pasar a energías más renovables. El plan principalmente lo que nos va a plantear es un mayor aumento de la generación y el uso del gas, y lo va a poner como como un recurso de transición, como un combustible de transición hacia las energías renovables. Ujú, Y plantea también que la utilización del recurso del gas y los beneficios económicos que se obtengan por
la exportación principalmente del gas, va a tener un porcentaje derivado a la implementación de políticas de energías renovables. Eso, muy resumido, es lo que plantea el plan. Ahora, tiene como fechas y metas, y esas metas son una de actualización de estas medidas en diciembre del 2024, ¿sí? En 2 años, y después que se vaya reviendo cómo se fueron implementando las medidas cada 5 años. Pero nosotros estamos hablando que la primera revisión del plan sería en el año 2029, cuando las metas de reducción a nivel mundial son al 2030. O sea, nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces, este es un tema que nosotros resaltamos de forma negativa, en el sentido de que no nos parece, si bien las políticas tienen que ser pensadas a largo plazo, la revisión de esas políticas debería ser más periódica para Sí, poder detectar necesidades y mejoras en tiempos más eficientes, sobre todo, porque tal vez estamos implementando algo que no se está llevando a cabo o cumpliendo los objetivos, y nos vamos a dar cuenta 5 años después, claro. y ya no llegamos a reducir las emisiones como deberíamos. Bien, em, esto tiene que ver con lo que yo les comentaba recién. Hice una breve reducción Sí, de como la medida principal, que es la utilización del gas como, eh, como un combustible de transición hacia las energías renovables. Pero es muy poco claro el plan al momento de decir cómo se va a llevar adelante las medidas, o al describir las medidas para poder hacer esa transición. Eh, entonces, pareciera ser que hay más anuncios de objetivos, ¿sí? Una enumeración de objetivos, y no tanto una enumeración de medidas, en el sentido que no sabemos cómo claro. se van a cumplir los objetivos. Por ejemplo, el plan hace también mucho hincapié en una transición hacia una movilidad eléctrica sostenible, pero no sabemos cómo vamos a lograr. O sea, el objetivo de la movilidad eléctrica también es importante y nos llevaría a una reducción del uso de combustibles fósiles. Lo trasladaríamos obviamente a la utilización de energía eléctrica, pero para llegar a eso necesitamos cómo vamos a hacer y en cuánto tiempo vamos a llegar a tener estaciones de servicio para poder realizar la carga eléctrica, cómo vamos a hacer para tener un mayor aumento de la disponibilidad de vehículos eléctricos, cuáles van a ser las políticas económicas que se van a implementar para poder obtener vehículos eléctricos, para poder tener estos espacios de carga, por ejemplo. Después también se trabaja como un objetivo la eficiencia energética, lo cual es buenísimo y suele ser una medida que es más simple y rápida de poder implementar, pero no vemos cómo. Por ejemplo, tenemos algunos proyectos de ley en el Congreso Nacional para tener un etiquetado de eficiencia energética de viviendas. Sí, Eh, Eso sería buenísimo. Podríamos tener nosotros mucho más conocimiento de cuál es la eficiencia dentro de nuestros hogares, qué cosas podemos hacer para tener hogares más eficientes, y sobre todo también está la duda de qué hacemos con las nuevas edificaciones, cómo hacemos para que las construcciones sean realmente eficientes, no tengamos tanta pérdida de calor, pérdidas de temperatura, de energía. Entonces, como decía, hay enumeraciones de acciones y objetivos que son correctos, pero no encontramos la forma en que se van a llevar adelante. Entonces sentimos, desde las organizaciones que estamos haciendo estos análisis, que seguimos como detrás de un objetivo sin saber cuál es el camino que tenemos que tomar realmente para poder llevarlos adelante. Y cada vez se nos acerca más eh, el límite del 2030, que lo recuerdo por las dudas, no son, cuando hablamos del 2030 o del 2050, no son fechas elegidas al azar,
sino que está científicamente pronosticado que para esas fechas los aumentos de la temperatura global, la temperatura del planeta, van a aumentar en probablemente lleven a consecuencias muy extremas en cuanto a los cambios climáticos, y eso va a generar consecuencias directamente en nuestro estilo de vida, ¿sí? Ujú. Y, por supuesto, en nuestras economías. Entonces tenemos que trabajar esto de manera muy, muy urgente. Creo que me queda una plaquita más. Bueno, acá lo que es importante resaltar también del plan es que se plantea cambiar de, como les comentaba, una matriz energética de energías renovables que alcanza más o menos hoy un 10 o 13%, Mm. pasarlo al doble, al 30% en 2030. Esto la verdad que es sumamente importante, interesante, y es la propuesta digamos, más eficiente nos parece a nosotros. Y haciendo una mención a este análisis de la matriz energética que tenemos hoy en nuestro país, lo que haría esta propuesta es revertir la predominancia de las fuentes fósiles en la matriz eléctrica actual, donde de un 65% que tiene hoy, ¿sí?, los combustibles fósiles pasarían a tener nada más que el 45%. Entonces, sería sumamente interesante poder lograr realmente este objetivo. En la próxima vamos a ver otro de los objetivos, que es también para nosotros significativo e importante, que es lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 de 185 a 175 eh, esto, si bien parece que es un número con una diferencia muy, muy chiquita, en lo que son las magnitudes de lo que emitimos es significativo, es muy Sí, significativo, y tenemos que tener en cuenta siempre que eh, por menor que nos parezca el porcentaje, cualquier porcentaje de reducción es importante y ayuda a la situación global, ¿sí? sí, claro. Es un aporte clave para nosotros para poder llegar a los compromisos asumidos. Además, cada país tiene una reducción eh, significativa para cada país, ¿sí? Según las emisiones particulares. Eso es importante. No Mm. tenemos que reducir todos los países los mismos porcentajes porque tampoco nos corresponde por responsabilidad, ¿no? Pero ese ya es otro tema bastante más complejo. Acá es lo que yo les comentaba un poquitito también al comienzo, donde se reconoce el financiamiento como una de las principales barreras, ¿sí? O sea, lograr conseguir financiamiento para poder hacer la transición es una barrera hoy en día. Entonces, el plan lo que plantea es un rol activo de los combustibles fósiles todavía para aportar recursos financieros a la transición, que es Mm. lo que les decía, a través de la generación del gas, lo que se busca es obtener recursos financieros para destinarlos luego a la transición de energías renovables. Pero para lo que a nosotros nos incumbe, también nos resulta poco claro cómo va a ser ese proceso, cuál va a ser el porcentaje que se va a trasladar a energías renovables. Y como les decía antes, también va a ser un porcentaje destinado a la generación, entonces vamos a poner nuevas plantas de generación Mm. eólica o generación solar o biomasa, o también, que es sumamente importante, vamos a tener una mejora en el transporte, en el sistema de transporte eléctrico, de energía eléctrica. Claro. Y hoy tenemos, como les decía, algo precario y que no alcanza la magnitud también de población que tenemos hoy en día. Eso hay que ir manteniéndolo, renovándolo y eficientizándolo Sí. con el correr de los años, y no ha ocurrido eso. En la siguiente placa, creo que si ya estamos muy cerquita del Sí. final, lo que nosotros queremos resaltar, ¿sí?, del plan, si bien hay mejoras y hay cosas que nos gustaría poder participar también para lograr estas mejoras, es que se integran políticas climáticas y políticas energéticas, con acciones y metas, con un horizonte y un objetivo hacia.
una transición justa, asequible y sostenible. Es decir, que haya una transición donde estén todos los actores presentes, de acuerdo, donde la transición que nosotros estamos llevando adelante sea para que toda la población pueda tener acceso a energías limpias, ¿sí? Y por supuesto que la generación de estas energías sea de manera sostenible. También se plantea un diagnóstico donde se identificaron cuáles son las barreras concretas y cuáles son los desafíos para poder implementar esta transición. También se hace mención, si bien no lo pusimos en estas presentaciones, pero sí se hace mención de que es necesaria una reforma en algunas normativas para poder unificar criterios, para poder tener una mayor seguridad de cómo se va a llevar todo el proceso adelante. Y, como les comentaba también, se da un rol central a la eficiencia energética, que es una medida que podemos tomar inicialmente rápida y con la que vamos a ver resultados también de forma más rápida. Y Ok. básicamente este es el plan. Sí, los invito a que lo lean, por supuesto, es público, está en la página web ustedes si ponen Plan de Transición Energética Nacional, lo van a encontrar en diferentes páginas. Eh, es interesante leerlo, es bastante multisectorial si queremos la visión que se tiene de esta transición y de cómo la tenemos que llevar adelante. Pero bueno, sí tiene cositas para trabajar y que por supuesto hay que trabajarla en conjunto con todos los sectores. Sí, en realidad son estas cosas que suceden, que son como un montón de enunciados a atender, que sí son muy loables y está muy bien, pero lo que se ve claramente es para mí, ¿no? Una falta de toma de conciencia de los mismos generadores de la ordenanza de la necesidad de la celeridad y del compromiso que necesitamos para que esto se cumpla, y no solamente que se anuncie como algo que, bueno, es algo a hacer, no, no, ya hay que hacerlo, no es que no podemos quedarnos en enunciados. Y las fechas de estas, por ejemplo, de revisión cada 5 años, empezando como primer año el 24, es una locura. No hay tiempo. Así que esperemos, estamos ahora justamente con un posible cambio de gobierno, de hecho va a haber un cambio de gobierno. Veamos también a ver cuáles son este, las directivas de nuestro próximo gobierno, a ver si, porque ya presionar sobre hay muy poquito porque en realidad se están yendo, pero bueno, hay que estar muy firmes con los siguientes mandatarios para transmitir la verdad, la seriedad y la necesidad de atención urgente de estos temas, porque no hay más tiempo. Exacto, sí. Y sobre todo me parece que tenemos que también trabajar en la forma en la que comunicamos este tipo de cuestiones, porque a veces me parece que se lo toma como la cuestión ambiental algo aislado de lo Mm. que nos sucede todos los días, eh, y es algo que tiene un impacto directo, sobre todo en nuestra economía y además en la forma en la que vivimos habitualmente. Cuando hablamos de una sequía o de una inundación que afecta un cultivo, estamos hablando de una afectación directa en nuestras exportaciones, Sí, sí. en nuestro PBI y en digamos, nuestra economía directa. No es algo ajeno o Ujú. inexistente, ¿sí? Absolutamente. Que no nos tiene que importar, tiene impactos sumamente concretos. Y lo mismo cuando tratamos de nosotros incorporar este concepto de trabajar en medidas de adaptación, es trabajar, lo que quiere decir simplemente es trabajar en las medidas necesarias para que cuando tengamos las consecuencias de un evento climático extremo, las personas podamos hacer eh, la mejor gestión de nuestros pocos recursos. Entonces, tratar de no perder viviendas, tratar de no perder también
no solo de referirnos a la sociedad civil y a los, por supuesto, las personas más vulnerables Ujú, frente a estas consecuencias, sino también que el sector privado va a tener consecuencias y el sector público. Que absolutamente. una obra pública, que un puente se derrumbe, que una pyme pierda su estructura, sus materiales, eso también genera impactos económicos directos. Realmente, digamos, aplaudimos y acompañamos esta nueva ley, pero lo que vemos cuando la analizamos un poquito en profundidad es como que está como a destiempo y es muy en la nebulosa. Eh, Necesitamos que sea de una aplicación rápida y rápida es ya, no es con la primera revisión en el 2024. Y después necesitamos los puntos a cumplir intermedios con claridad y me parece las medidas tienen que tener no solamente un enunciado, sino la forma en que se van a llevar adelante. Hay un tema que, sin embargo, que es para otra charla seguramente que tendremos, que me da un poco de, siempre, ¿cómo te puedo decir? Como de tristeza que esté puesto siempre el foco en la generación y no en el ahorro, que es vital. La forma más rápida de descarbonizar es, por ejemplo, ya no usar el auto o usarlo menos y usarlo más razonablemente, caminar más, subir la temperatura, por ejemplo, de los aires acondicionados en verano, bajar la de la calefacción en invierno, eh, miles de cosas. Y el hecho de tomar conciencia realmente de la eficiencia energética es realmente la energía más verde, es la que se consigue con eficiencia, la que no se consume. Así que, no sé, me da, por un lado celebramos, me parece, esta iniciativa, pero ya te digo, me da ese gustito amargo. Sí, yo creo que de nuestra parte también es un poco eso lo que sentimos, como una falta concreta de acciones o de mecanismos para poder llevar adelante esta transición que necesitamos. Y comparto también la reflexión respecto de la eficiencia energética. Es sumamente importante y es algo en lo que podemos colaborar todos y generar un cambio en las costumbres rápido, que es lo que más necesitamos, ¿no? La rapidez en la toma de estas acciones. Pero bueno, tenemos que tratar también de ser un poco optimistas en estos momentos, creo que también de transmitir eh, tranquilidad en el sentido de que vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir luchando, generando los espacios, transmitiendo información, generando vínculos, redes, eh, para que todos podamos trabajar no solo esto, sino que todos podamos vivir de una manera más sana, eh, en comunidad y de forma saludable, ¿no? Que es lo que queremos en definitiva todos. Yo pienso que sí, y me parece que otro tema para hablar, cuando quieras, vamos a coordinar otra es ver cómo se comunican las cuestiones ambientales desde el optimismo, la tragedia, cómo buscar la forma para, digamos, llegar y generar más conciencia, y empatía con el que nos escucha. Es un placer haberte tenido, Mica, la verdad. Te conocí acá en Villa Langostura, Muchas en Montevideo, gracias. ni hablar, y sos una persona amorosa y con mucha fuerza. Y bueno, les deseamos lo mejor y acompañamos a la sustentabilidad sin fronteras porque estamos en el mismo camino. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias por el espacio. Bueno, te mando un saludito. Hasta luego. Adiós, hasta luego.